Vagaba yo sin Dios, a través de tierra y mar, sin esperanza y paz. Mas el tierno Salvador, viéndome en aflicción, por su infinito amor, me levantó. Su grande amor me levantó de densa oscuridad, me libertó. Su grande amor me levantó de densa oscuridad, me libertó. Todo entrego a mi Jesús, siempre le seguiré. He tomado ya la cruz y el mundo atrás dejé. Tan excelso y grande amor requiere la canción y el servicio fiel de cada corazón. Su grande amor me levantó de densa oscuridad, me libertó. Su grande amor me levantó de densa oscuridad, me libertó. Ven a él, oh pecador, no te rechazará. Con ternura el buen pastor hoy te recibirá. Tus pecados borrará, gozo tendrás y paz. Gracia y fuerza te dará para triunfar. Su grande amor me levantó de densa oscuridad, me libertó. Su grande amor me levantó de densa oscuridad, me libertó. Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Gracias por acompañarnos esta tarde. Estamos muy contentos que se hayan tomado el tiempo para estar con nosotros. Es un día muy importante en la historia de la iglesia. Ya los hermanos americanos tuvieron hoy su último servicio aquí. Fue un tiempo muy emocionante para ellos y para nosotros también. Vamos a iniciar nuestro servicio agradeciéndole al Señor. Padre, gracias porque nos permite reunirnos. Gracias porque pusiste en el corazón de los hermanos americanos el donarnos el edificio, Señor, el permitirnos reunirnos aquí para alabar y glorificar tu nombre. Te amo, Señor, y te agradezco que hayas tenido esta misericordia para con nosotros. Ahora guíanos, Señor, sé tú quien nos guíes a que podamos alcanzar a aquellos que necesitan escuchar de ti, a aquellos que necesitan, Señor, tu palabra. Guíanos a ellos y que podamos, Señor, hablarles del gran amor que tú has tenido para con nosotros. Ahora, Señor, agrádate de estas alabanzas que tenemos y prepara nuestro corazón para recibir tu enseñanza. Te lo suplico en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, hermanos, vamos puestos de pie, vamos a repetir la bendición inicial que se encuentra en Efesios 3 del 20 al 21. Y también con esta bendición los hermanos americanos se despidieron el día de hoy. Y en voz alta todos lo repetimos. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Puestos de pie, vamos a repetir el versículo del mes, que se encuentra en Romanos 15, del 5 al 6. Ustedes lo tienen en su boletín.
Romanos 15, del 5 a 6, y lo repetimos todos en voz alta. Dice así la palabra del Señor. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 15, 5 y 6. Y así puestos de pie, hermanos, abran sus Biblias en el Salmo 119, o ustedes también lo tienen en su boletín, Salmo 119. Y vamos a tener la lectura bíblica, la vamos a hacer igual que en la mañana de una manera alternada. Y vamos a empezar en el versículo 9, vamos a leer hasta el versículo 16. Yo voy a iniciar en el versículo 9 y todos nos unimos en el versículo 16. Dice así la palabra del Señor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, todos juntos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Así es, el Señor es gran bendición para nosotros y nos da su palabra para que continuemos. Y gracias, hermanos, mil disculpas nuevamente, pueden tomar asiento. Y los jóvenes que estén despiertos pueden pasar con la tía. Los que están dormidos, pues ellos no, esos se quedan, ¿verdad? Y a que los siga yo arrullando aquí con la predicación. Ya no se quiere ir. Abramos nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Es que no van a tener clase hoy. Sí, sí. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5. Y seguimos hablando de los padres, aunque hoy hablé de los hijos. En la mañana voy a hablar otra vez de los hijos. Les pido disculpas, traigo una garraspalera en la garganta, voy a estar tomando agua. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 13. Ahí vamos a estar. Voy a iniciar solamente leyendo los primeros 2 versículos. Después tendremos una palabra de oración. Antes de hacer la oración, déjeme decirle que le damos la bienvenida al servicio de adoración de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz, ubicados en la ciudad de Aurora, Illinois. Este es el servicio vespertino. Mi nombre es Pastor Edgar Velasco. Vamos a iniciar leyendo primero la carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos 1 y 2. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Oremos. Padre, gracias Señor por darnos tu hermosa palabra, alimento espiritual y guía para nuestras vidas. Señor, te suplicamos que en este momento tú prepares nuestro corazón para recibir tu alimento, que nuestro corazón esté deseoso de él y que querramos ponerlo en práctica, Padre. Asimismo también te suplico, Señor, que si hay personas que se unen por primera vez a esta reunión a través de los medios electrónicos, que tú muevas sus corazones a recibirte como Salvador. Úsame a mí, Padre, como una guía. Úsame también, Padre, como una herramienta útil en tus manos, Señor. Quiero ser una herramienta útil para honra y gloria tuya, pero quiero que el que me guíe sea el Espíritu Santo. Úsame, Señor, quiero ser herramienta útil en tus manos. En el bendito nombre de mi amado Salvador, el Señor Jesucristo, en este bendito nombre oro. Amén. Bueno, pues en la tarde oramos acerca de 2 hijos
que ofrecieron fuego extraño al Señor y el Señor los consumió. Bueno, en esta ocasión estamos en un tema similar, ya que recuerde que estos dos hijos que fueron consumidos por el Señor, por el fuego del Señor, eran hijos del sacerdote, quiere decir que conocían perfectamente las leyes del Señor. Y aún así ellos ofrecieron este fuego extraño. Ahora estamos en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, y les recuerdo que esta carta está dedicada a una iglesia que está en Corintio. En Corinto, perdón. Esa es la idea de estas cartas. Entonces, esta carta es dedicada a cristianos. Ahora ya tiene la idea por qué el título dice un hijo que trae deshonra a la iglesia, ¿verdad? Trae deshonra a la iglesia. Y bueno, empezamos a leer que el apóstol Pablo les hace a los hermanos reconocer que él ha escuchado que hay entre ellos fornicación. Ahora, hermanos, la fornicación sabemos que es mala, ¿verdad? Adulterio es una cosa y fornicación otra. Adulterio es cuando alguien dentro del matrimonio quebranta el matrimonio yéndose con otra persona, teniendo relaciones con otra persona. Ese es adulterio. Puede ser el varón o puede ser la mujer, la esposa, como quiera que sea, es adulterio. Y fornicación es la que cometen las personas solteras que todavía no están en una relación matrimonial. Ellos están cometiendo fornicación. Ahora, aquí nos habla que hay cierta fornicación. Y ahorita usted va a entender que esto es una combinación, ¿verdad? Es una combinación. ¿Qué dice? Tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles. Ahora, quiero que usted entienda que entre los gentiles, a los gentiles se les llamaba a aquellas personas que no conocían al Señor. Que no conocían al Señor y que prácticamente vivían sus vidas como si nada existiera, tal como en los tiempos en que estamos viviendo hoy en día. Los tiempos que estamos viviendo hoy en día, la mayoría de las personas no quieren saber nada de la iglesia. El día de ayer que salimos mi esposa y yo a pasar, a repartir invitaciones en las casas y colgar las invitaciones, encontré varias casas, nunca había visto estos. Normalmente tienen letreros grandes, como del tamaño de una hoja carta a lo ancho, unas 8 pulgadas, ¿verdad? Más o menos. Y tienen letreros donde dice no soliciting. Y bueno, ese es un concepto, ¿verdad? Que no siempre se entiende claramente, porque el soliciting es cuando alguien les está vendiendo algo o está ofreciendo un producto. Y nosotros no estábamos vendiendo ni ofreciendo, estamos invitando a las personas a que vengan a la iglesia, como quiera que sea, para no entrar en discusión con los vecinos o en peleas absurdas. Nosotros respetamos de los hogares donde tienen ese tipo de anuncios. Pero el día de ayer me encontré con aproximadamente unas 5 o 6 casas que tenían unos letreros chiquititos así. Y dice, no aceptamos, no soliciten, no aceptamos tampoco propaganda política, no aceptamos propaganda religiosa. Y eran como 5 o 6 cosas que tenían ahí listados, ¿verdad? En una cosita así chiquita que si uno no pone atención, no la lee. La gente no quiere saber nada hoy en día acerca del Señor, especialmente. Así es que aun cuando la gente no quiere saber nada del Señor, en estos tiempos, en aquellos tiempos tampoco, pero la cuestión no estaba tan pervertida como lo está en este momento. Porque dice que lo que este individuo está haciendo, ni aún se platica entre los gentiles. Ahora, quiero que también usted entienda que los gentiles, a eso nos vamos a referir como la gente del mundo, en algunas ocasiones tienen conversaciones de las cuales ningún ser humano debería de participar. Si usted está en una conversación, está con una persona y llega alguien más y empieza a tener una conversación de ese tipo, usted debe de quitarse de ahí. No le conviene a usted que usted escuche. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo cuando alguien empieza a platicar que
conoció a un muchacho y tuvo relaciones e hicieron esto, hicieron el otro, y empieza a dar detalles de qué hicieron. O hombres, conocí una muchacha o ves fulana de tal departamento del trabajo o perengana, hicimos esto, hicimos lo otro y así y asado. Eso no conviene a las personas estarlo escuchando. Eso es entre los gentiles, ¿verdad? Menos entre los cristianos. Yo tengo un compañero de trabajo, todavía trabaja con nosotros, ya se divorció, usted se imaginará, pero él llegaba y él era supervisor en aquellos entonces del segundo turno. Y a él le gustaba llegar y platicarle a los jóvenes que tenía a su cargo, que eran 3 o 4, que eran solteros en su momento, cómo él había tenido relaciones sexuales con su esposa. Y un día que yo estaba ahí, que lo empiezo a escuchar, y empezó a describir el cuerpo de su esposa, y le digo, hey, le digo, no tienes que estar platicando eso aquí. Y me dice, ¿qué? ¿Eres del otro lado o qué? Le digo, no importa, le digo, ¿no has pensado lo que estás poniendo en la cabeza de estos tipos? Estás poniendo el cuerpo de tu esposa en su mente, para que ellos piensen cosas erróneas. No solamente no tenía ningún problema en que se imaginaran a su esposa desnuda, obviamente tampoco tenía ningún problema con que esas personas se imaginaran teniendo relaciones con su esposa. ¿Se dan cuenta qué grave es esta situación? Es una situación muy seria. Ninguna persona coherente, y menos cristiano, debe de participar de este tipo de conversaciones. Ni escucharlas, ni tampoco andar diciendo mi esposo o mi esposa, ¿no? Así es que dice Pablo, esto que está sucediendo en la iglesia ni aún se nombra entre los gentiles. Y luego va y nos dice qué es lo que está sucediendo. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y al tener, hermanos, no se refiere al que está con ella o que la sostiene. Se refiere al acto sexual. Está teniendo relaciones con la mujer de su padre. Y esta es la parte tan torcida de la mente que alguien tiene. Que puede, está viendo a su madrastra, con muchas, los estudiosos de la Biblia no creen que era su mamá biológica, creen que era su madrastra. Sin embargo, situaciones torcidas como estas suceden. Hace aproximadamente 1 año, 2 años, estábamos mi esposa viendo qué podíamos ver en la tele. Entonces ya teníamos un poco de tiempo, actualmente no tenemos nada de tiempo. Estábamos viendo que veíamos, y había un programa de asesinatos. Y dice mi esposa, vamos a ver uno de esos, a ver de qué se trata. Y empezamos a verlo. Resulta que era de un hombre de negocios que habían asesinado y estaba casado con una mujer de su misma edad, atractiva, pero nunca pudieron tener hijos. Y ella tenía un sobrino que quedó huérfano a los 13, 14 años. Sobrino carnal, hijo de su hermana. Y se lo llevó a vivir con ellos. Bueno, cuando el muchacho cumplió 18 años, resultó que se enamoraron, la tía y el sobrino. Y se empezaron a meter. Y fue cuando el sobrino decidió matar al tío político, por así decirlo, para quedarse con la mujer y con el dinero. ¿Se da cuenta qué mente tan torcida? En el mundo se escucha esto, pero que alguien se meta con la esposa del papá, no se había escuchado. No se había escuchado. Y dice, esto está horrible, dice el apóstol Pablo. Dice, es algo grave. Y entonces el apóstol Pablo cambia el sentido y ahora ataca a la iglesia. ¿Por qué? Porque fíjese bien, y vosotros estáis envanecidos. Ustedes están vacíos. Acuérdese que vanidad quiere decir vacío. Están vacíos. No hacen nada acerca de esto. Y obviamente si el apóstol Pablo ya lo había escuchado, quiere decir que era un rumor, ¿cómo? A voces. Todo mundo lo rumoraba, todo mundo lo comentaba, pero la iglesia no estaba haciendo nada al respecto. ¿Necesitas una pluma?
por relación, por consecuencia de eso, porque la iglesia no hace nada, es que muchas cosas suceden hoy en día en las iglesias. ¿Por qué no hacen nada las iglesias a ese tipo de cosas? Porque se van a ir. Y lo que estamos tratando de hacer es que la iglesia se llene, no que se vacíe. Así es que el pastor le hace como que nadie se dio cuenta. Bueno, lo mismo pasa como contra los pastores. Si usted escuchó el mensaje de hoy por la tarde, usted recordará que mencioné a un pastor que le pidieron que si no renunciaba al pastorado, lo iban a denunciar, no sé qué iba a hacer. Esta señora ya de 50 años denunció cómo cuando ella tenía 12 años, el pastor empezó a abusar de ella. A los 12 años, el pastor empezó y la abusó por muchos años. Y finalmente ahora ya de 50 años decidió decir que este pastor es un pastor de una mega iglesia. Y entonces él decidió que ya va a dejar el pastorado. Ahora, hermanos, es de espantarse, sí. Es de enojarse más, porque muchas personas dejan de ir a la iglesia por cuestiones como estas. Y siempre le voy a recordar, el pastor es un pecador igual que usted. Es un humano y peca. Estos pecados son muy serios, no deberían de suceder en un pastor, pero sucedieron, ¿verdad? Usted no debe dejar de ir a una iglesia, o a la iglesia, voy a decir, a la iglesia en general, por un pastor o un hermano, una hermana que anda en pecado. Lo que usted tiene que hacer es buscar una iglesia donde usted se sienta mejor, y porque usted no está yendo a ver al pastor, ni está yendo a ver a la congregación. Usted está yendo a la iglesia a recibir el alimento espiritual de Dios. Eso es lo que usted está haciendo. Así es que yo espero que de mí las quejas que lleguen a escuchar sean completamente diferentes, que nunca sea de este tipo, porque soy un pecador. Tal vez va a escuchar alguna queja de mí. Yo vi al hermano enojarse en un día y gritar. Sí, soy humano, ¿verdad? Cosas de ese tipo. Espero que nunca Dios me dé la fuerza, nunca suceda algo como esto. Es que dice, ustedes, ahora Pablo les está reclamando a la iglesia, estáis envanecidos. ¿Por qué, hermanos? Recuerda que yo siempre le he dicho a usted, lo que yo predico desde este púlpito, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Verificar qué es lo que está en la palabra. Efectivamente, como dice Jorge. Usted tiene que estar seguro que lo que yo estoy diciéndole está aquí. Y que no está tergiversado, ni le estoy poniéndole, ni añadiéndole, ni quitándole. Usted tiene que, esta iglesia no estaban haciendo esto. Por eso les dice el apóstol Pablo que están vacíos. Ustedes saben que yo estuve en una iglesia anterior a esta, donde el pastor americano predicaba cosas que eran vacías. Y las veces que lo llegué, no a confrontar, voy a decir, a conversar con él acerca de eso, él simplemente como que hacía así, pero el resto de la iglesia nunca lo confrontó, ni lo ha confrontado. Entonces, ¿qué pasa? Sí, la iglesia sigue creciendo, pero están envanecidos. Están envanecidos. Entonces el apóstol Pablo dice, estás envanecidos, estás vacíos. Y ahora la palabra envanecido aquí también nos lleva a otro concepto. Fíjese, la palabra envanecido también en nuestra cultura actualmente es como alguien que se cree, es engreído, ¿verdad? Alguien que se cree. Bueno, ¿por qué, hermanos? Porque hay pastores, hay congregaciones que ellos piensan que están sobre lo que Dios diga. Ellos piensan que ellos pueden cambiar lo que Dios ya tiene estipulado. Y no hay más que ir más lejos que si usted estuvo viendo las noticias la semana pasada y antepasada, estuvieron siguiendo las reuniones de la Convención Bautista del Sur, en la cual estaban votando para ver si ya la Convención Bautista del Sur aprobaba dentro de sus reglamentos que la mujer fuera pastora, que la mujer predicara. Cuando la palabra nos dice claramente en las cartas del apóstol Pablo a Timoteo
que a la mujer no se le permite predicar. ¿Se da cuenta? Ahora, no porque nosotros tenemos en el título del nombre de la Iglesia Bautista, quiere decir que nosotros pertenecemos a la Convención Bautista. Nosotros no pertenecemos a la Convención Bautista, no pertenecemos a ninguna convención. Nosotros somos una iglesia independiente. Quiere decir que nosotros nos gobernamos completamente solos, solamente en el Señor y nosotros. Así es que ellos estaban haciendo esto, hermanos. Finalmente no logró pasar la convención. ¿Por qué? Porque ellos creen que ellos pueden llegar a ser Dios y decidir qué pueden hacer y qué no pueden hacer, independientemente de lo que diga la Biblia. Bueno, eso es lo mismito que en lo que cree el mundo. El mundo, les comenté a esta señora que estaba entrevistando a un pastor y se burla enfrente de él y le comenta a su compañera de noticias, y le dice, ¿tú qué piensas, fulana, de lo que dice el pastor? Y la otra dice, oh, pues yo creo que su Biblia tiene que ser actualizada, ¿no crees? Y las dos se ríen. ¿Cómo puede ser actualizada la Biblia? Si la Biblia es la palabra de Dios. Lo que ellas quieren decir es, la tenemos que hacer a la forma humana. La tenemos que hacer a lo que nos conviene. La sociedad actualmente dice que está bien el aborto. Vamos a poner en la Biblia que está bien el aborto. La sociedad dice que está bien que la mujer predique. Vamos a poner que la mujer predique. La sociedad dice que está bien los matrimonios entre personas de la misma, con lo que sea. Vamos a poner eso en la Biblia. Entonces, ¿qué están haciendo, hermanos? Tomando el lugar de Dios. Dios, tú hiciste esto, pero ¿sabes? Nosotros somos mejores que tú, nosotros somos más amorosos que tú, y nosotros sí vamos a aceptar estas cosas. Así es que vamos a modificar la Biblia. Es imposible modificar la Biblia. Aunque usted quiera, no va a lograr con nada, porque no, cuando usted la modifique, ya no va a ser la palabra del Señor. Así es que cuando el apóstol Pablo les dice, estáis envanecidos, les está diciendo, estás vacíos y ustedes están siendo engreídos en permitir que algo así suceda en la iglesia. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Dice bien, lamentarse. Número 1, lamentarse. ¿Qué es? ¿Qué tragedia nos ha sucedido? Usted se lamenta cuando alguien que vale o que es muy querido fallece. Y especialmente si nadie sabía que estaba enfermo, ni él mismo, y de repente le da un infarto y muere en ese momento. O muere en un accidente. Usted se lamenta. Dice, qué tragedia. No esperábamos esto. Dice, esa es la actitud que la iglesia de Corintio debió de haber tomado cuando escucharon que había sucedido esto. Se debieron de haber lamentado. ¿Cómo pasó esto con uno de nuestros hermanos en Cristo? ¿Cómo fue que sucedió? Oh, nos sentimos tan tristes. Esa era la actitud que el apóstol Pablo dice que deberían de haber tenido. Sin embargo, dice, y lo siguiente que era, en la siguiente acción, fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Lo primero es sentirse mal porque sucedió. Y lo segundo es, no lo queremos en medio de nosotros. ¿Por qué, hermanos? Por dos cosas no es bueno que individuos que saben que están haciendo mal permanezcan en la congregación. Le voy a decir una. La primera es porque una manzana podrida pudre a las demás. Le va a empezar a platicar, tal vez no a los hermanos adultos, porque los hermanos adultos tal vez lo van a ignorar o le van a decir que se calle, pero ¿a quién va a empezar a podrir? A las manzanas jóvenes. Y las manzanas jóvenes, con todas esas hormonas que tienen y todo eso, van a empezar a ver a las hermanas de la iglesia, a las otras jovencitas con esos ojos malos. Esa es una de las razones por las que no debe de estar. La otra razón por la que no debe de estar una persona como estas en la iglesia es por testimonio de la iglesia. Porque imagínense los vecinos. Ese va a tal iglesia y míralo,
En cuanto sale su papá, él llega a estarse metiendo con la esposa del papá. ¿Cree que eso está bien? Un testimonio horrible, ¿no cree? Por eso el apóstol Pablo dice, lo tenían que haber sacado. Recuerde que la doctrina de la iglesia dice, el corregirla, ¿cómo se llama? Cuando la iglesia entra a corregir a alguien, el procedimiento es que primeramente tiene que ir el hermano que primero los vio, el primero que se enteró, y hablar con él. Y decirle, porque si él es el hermano en Cristo, si ella también, ambos. Yo creo que lo que ustedes están haciendo está mal. No los he visto, se rumora esto, ustedes tienen que pedirle perdón al Señor, arrepentirse y dejar de pecar. ¿No es lo que el Señor Jesucristo le decía a todos los que Él sanaba o se le acercaban? Vete y no peques más. No peques más, deja de pecar, dejen de verse, dejen eso. No conviene. ¿No entendió? Llama a los hermanos de la iglesia. ¿No entendió? Expúlsalo de la iglesia. Échalo de la iglesia porque no conviene. Ya le di algunas de las razones por las que no conviene que esté dentro de la iglesia. Y el apóstol Pablo dice, lo debiste de haber echado. Ciertamente, ahora el apóstol Pablo dice, como ustedes no hicieron nada, ahora venimos al versículo 3. Si ahora yo voy a actuar. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, yo como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Dice, ustedes no fueron capaces de hacer nada, pues aunque yo no estoy ahí, voy a hacer de cuenta que estoy ahí y yo voy a dar juicio sobre de él. Ahora, ¿qué autoridad tiene el apóstol Pablo para dar él un juicio, hermanos? Lo acabo de decir, es apóstol. Porque es apóstol del Señor Jesucristo, tiene toda la autoridad para él poder juzgar a esta persona. He juzgado al que tal hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, note usted, no dice en mi nombre o porque yo lo digo, en el nombre del Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Ahora, esto, hermanos, es algo muy serio, muy serio. El tal sea entregado a Satanás. Ahora, ¿qué es ser entregado a Satanás? Hermano, no crean que ser entregado a Satanás es, ok, Satanás, tómalo y llévatelo al infierno. No. Sí es que lo va a llevar al infierno, pero en un infierno terrenal. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo cree usted que es un infierno terrenal? Con aquello que el mundo cree que es diversión. ¿Cuál es? En las drogas, el alcohol. Esas personas piensan que se están divirtiendo, piensan que están pasando la gran vida, pero realmente solamente están sufriendo. Nunca están en sus cabales, nunca pueden pensar y razonar cuerdamente porque siempre están mal. Dice, entrégalo a Satanás. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la intención de entregarlo a Satanás? Bueno, para destrucción de la carne. Ahora, ¿cree que Satanás quiere que usted se divierta cuando dice para destrucción de su carne? Claro que no. ¿Qué es lo que sucede cuando alguien toma mucho alcohol? Algunos de ellos mueren de cirrosis. ¡Qué dolor! ¿Verdad? ¡Qué dolor! Yo he conocido y viví con alguien que llegó a ser alcohólico y cuando lo oía en las madrugadas, unos dolores de hígado que tenían, pero eran unos gritos toda la noche. Pero podían dejar el alcohol. No querían. No querían, ¿verdad? Es que dice, para destrucción de la carne. Ahora le pregunto, ¿por qué tiene que ser destruida la carne? Bueno, en la carne se encuentra el pecado. Usted quiera o no, ahorita, por ejemplo, nuestra hermana Rosario expresaba su preocupación por su mami, que está enferma, la hermana Matilde. Pero nosotros siempre estamos orando por salud. ¿No es cierto? La gran mayoría del tiempo estamos orando por salud. No hay nada de malo en orar por salud.
Pero también nosotros, especialmente como cristianos, tenemos que ser conscientes que tarde o temprano tenemos que entregar la carne, tenemos que entregar el cuerpo, porque si nosotros viviéramos eternamente en este cuerpo, nunca podríamos estar con el Señor Jesucristo, porque en el cuerpo está el pecado, en la carne está el pecado. Nuestro cuerpo tiene que morir. Nuestro cuerpo tiene que morir. Y para los cristianos el morir no es una desgracia, es un evento de gran regocijo, porque ahora vamos a vivir eternamente con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Él dice, para entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Y esta es la parte, hermanos. Esta es la parte que a algunos de nosotros no nos gusta. Porque quiere decir que este hombre, pecador, y haciendo un pecado de lo más, era salvo. El Señor Jesucristo le había dado la salvación. Y él aún así estaba haciendo este acto horrible. Este versículo nos sirve a nosotros para dos cosas. Uno, nos aclara que la salvación no se pierde. Porque si alguien podría haber perdido la salvación en ese momento, debió de haber sido este individuo. Pero no. ¿Por qué, hermanos? Porque la salvación, escúcheme bien esto, anótelo en algún lugar, no depende de lo que usted haya hecho. La salvación depende de lo que el Señor Jesucristo hizo por usted en la cruz del Calvario. En el momento en que usted lo aceptó como Salvador genuinamente y se arrepintió de sus pecados, la sangre de Cristo lo cubrió y usted no tiene la capacidad, ninguna capacidad, de limpiarse la sangre de Cristo y decir, otra vez soy pecador y otra vez estoy perdido y necesito la salvación nuevamente. Ya no hay. No hay tal. Dios le dio la salvación y de ahí nadie se la puede quitar. Eso es muy emocionante, pero por otra parte es muy triste, ¿verdad? ¿Cómo voy a ver a mi Señor? Imagínense aquellos que se murieron en el acto de estar haciendo un pecado horrible, como fue el caso de aquella esposa del pastor que murió de un infarto mientras estaba en el hotel con el pastor de jóvenes. Y cuando le hablaron al pastor que su esposa había muerto y estaba en el hotel, que necesitaba que la fuera a reconocer, cuando él llegó, lo que encontró en el buró fue el anillo de bodas a un lado. Y él salió, la reconoció y salió llorando. Qué triste, hermanos. Cristo pagó por mí. ¿Y ahora cómo lo voy a enfrentar? Cuando Él me llevó a casa, cuando yo estaba en medio del pecado. ¿Se da cuenta? Bueno, entonces este versículo nos sirve para nosotros para saber que la salvación no se pierde. Y también nos sirve a nosotros para saber que el Señor entrega a aquellos desobedientes a que sean zarandeados por Satanás. ¿Recuerda qué hizo Satanás con Job? Estamos estudiando Job. ¿Qué le pasó al cuerpo de Job? Estaba todo mal, lleno de llagas, la carne estaba pegada a su cuerpo, nadie lo respetaba, todo su rostro estaba, su esposa ya no quería saber nada con él. Vea esto, entonces Dios permite que Satanás le cause a usted cáncer, le cause a usted diabetes, le cause leucemia, le cause que le corten un pie y toda sarta de cosas, porque usted está viviendo en un pecado y no quiere dejarlo. Y usted ya es hijo de Dios. El versículo es claro, a fin de que la carne sea destruida y que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Se da cuenta? Este hombre era salvo. El espíritu va a ser salvo, pero su carne va a ser
destruida, va a ser zarandeada. Y si usted sabe, usted tal vez conoce a alguien que ha sufrido algún tipo de cáncer. Yo he conocido 2 personas, ¿verdad?, que han sufrido cáncer. Una de ellas nunca supo. Le detectaron con cáncer, le dijeron, estás invadido, si tienes un mes es mucho, a los 2 días falleció. Así, quedó dormido. No tuvo nunca dolores, él nunca había tenido dolores, no tuvo nada. No sé cómo fue que se lo detectaron. Y la otra persona que conocí sí sufrió de dolores muy intensos. Digo, el Señor puede permitir que Satanás los zarandee y los zarandee en su cuerpo con tal dolor porque usted no se ha arrepentido de su pecado. Y luego el apóstol Pablo continúa hablándole a la iglesia. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabes que un poco de levadura leuda toda la masa? Nuevamente está hablando acerca de este individuo y ahora les dice, esta levadura va a leudar a todos. Lo que yo les dije, la manzana podrida pudre a todas las demás. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. El apóstol Pablo lo que les está diciendo es, quiten esa manzana y purifíquese la iglesia, porque Cristo ya pagó por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ahora ya usted probablemente entiende con este versículo que acabo de leer, ¿por qué cuando nosotros tomamos la cena del Señor tomamos una galleta sin levadura? Porque la levadura en la Biblia representa pecado. Y cuando el pecado hay, no solamente hay un pecado, el pecado se disgrega en la congregación. Este asunto de este hijo que trajo deshonra a la iglesia es un asunto serio. Y nosotros tenemos que considerar, no pensar, yo no quiero que usted se ponga a pensar, empiece a voltear hacia sus lados y hacia allá y hacia acá, y ese a estar hablando de tal hermano, o será tal, o el muchachito fulano, no. No, recuerde, toda la predicación siempre debe de ser aplicada primero ¿a quién? A mí, a mí. Yo primeramente me tengo que analizar y pensar cómo me está hablando a mí el Señor a través de esto. Yo no estoy andando con mi madrastra, no, entonces no es eso. Ah, pero probablemente tú tienes un pecado que no estás confesando. Probablemente te gusta tomar drogas escondidas. Probablemente tomas alcohol a escondidas. Probablemente sin que tus papás te vean agarras el celular cuando no te tienen, dan permiso y lo estás viendo. Eso es un pecado porque estás desobedeciendo. Probablemente como adulto estás viendo cosas de 3X. Probablemente ya la satisfacción matrimonial no es suficiente para ti y estás en tu mente creando imágenes que no son propias con personas que ni te hablan probablemente. A eso me refiero con ese tipo de pecado. Usted tiene que autoanalizarse y ver cómo esta situación que el apóstol Pablo presentó a los corintios, usted cómo la puede aplicar a su vida. Y decir, Señor, hazme fuerte para que pueda dejar este pecado. Ahora, usted no me tiene que decir a mí su pecado, por favor no me lo diga. Yo tengo suficiente arrepintiéndome de los míos como para todo estar pensando, yo era el hermano y la hermana fulana y traen en estos y yo nunca me hubiera imaginado, no hermano, no. Déselos al Señor, déselos al Señor en oración, déselos al Señor. Quiero que yo ore por usted, diga, mi hermano puede orar por mí, pero no me diga, si es de esa circunstancia no me diga por qué, por favor. No me diga, tengo una petición especial, pueden orar por mí. Claro que sí, ¿verdad? Yo le invito, ahora probablemente entre nosotros hay alguien que no conoce al Señor Jesucristo como Salvador. Y si usted no conoce al Señor Jesucristo como Salvador y escuchó esta predicación,
Usted probablemente está tan espantado de escuchar que en la iglesia suceden este tipo de cosas, pero déjeme decirle que las mismas cosas y más graves suceden fuera de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque las personas de la iglesia copian las cosas del mundo. Las personas de la iglesia quieren traer la música del mundo a la iglesia. Las personas de la iglesia se quieren vestir como las personas del mundo. ¿No me cree? Vean las mujeres del mundo. Andan con unos mini shorts y así llegan algunas hermanas a la iglesia. Las mujeres del mundo andan con unas licras todas más pegadas que creo que hasta transparentes son, y así llegan las hermanas a la iglesia. Eso no lo sacaron de la Biblia. Los hermanos de la iglesia de repente llegan con unos tatús en los brazos. Hermano, ¿de dónde? ¿Por qué? No, pues es que se me ocurrió. No se ve bien, hermano. Eso lo copió del mundo, porque usted no lo encuentra en la Biblia. ¿Se da cuenta? ¿Por qué te digo esto? Porque tú tienes que entender que el pecado es el que vive en el humano. Y que para eso el Señor Jesucristo vino a este mundo, para rescatarnos de nuestro pecado. Y en este momento te está hablando a ti. Y por eso te está dando a ti la oportunidad de que te arrepientas de tu pecado. Porque Él quiere que seas su hijo y que no vivas en el mundo más, sino que lleves el apellido de Jesucristo. Tú notaste que este individuo que se metía con su madrastra hizo algo muy grave, ¿verdad? Y el apóstol Pablo lo castiga muy grave, pero con todo su espíritu va a ser salvo. Eso no va a suceder contigo si Satanás te mata en este momento. El Señor te está dando la oportunidad que te arrepientas de tu pecado y que vengas a ser su hijo. Y entonces vas a estar en sus manos y Él te va a proteger por siempre. ¿Qué quiere decir ser hijo de Dios? Es sentir un verdadero arrepentimiento por el pecado que has cometido y probablemente por el que estás cometiendo. En este momento yo voy a tener una oración. En esta oración yo te voy a dar los elementos para que tú con tus propias palabras le pidas perdón al Señor Jesucristo por tus pecados. Vamos a orar. Padre Celestial, esta noche, a través de esta historia, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, he aprendido, Señor, que los pecadores están igual en la iglesia que fuera de la iglesia. Y aun cuando este individuo era un pecador, Señor, tú lo castigaste fuertemente. ¿Qué me puedo esperar yo, Señor, que no soy tu hijo y soy un pecador? Esta noche he aprendido que mi pecado me va a llevar al infierno. Y estoy arrepentido porque el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Tu Hijo murió para pagar por los pecados, por mis pecados, porque yo no soy capaz de pagar por ellos. Señor Jesucristo, estoy tan apenado de reconocer que yo he provocado que tú hayas sido torturado, castigado por mis pecados. Perdóname, Padre Celestial, porque no sabía que te estaba ofendiendo con mis pecados. Pero ahora que lo sé, estoy arrepentido, Señor. Perdóname. Señor Jesucristo, reconozco que eres el único Hijo de Dios Todopoderoso, el verdadero y único, que eres la persona pura, que no tienes pecado. Y aún así, decidiste de ser obediente a Dios Padre y entregarte a ti mismo para rescatar a pecadores como yo. Tú decidiste tomar mi lugar. Yo debí de haber sido colgado en esa cruz. Mi carne debió de haber sido molida. Pero tú, Señor Jesucristo,
lo llevaste por mí. Gracias por rescatarme. Te acepto en este momento como mi Salvador. Padre Celestial, te reconozco como mi único y verdadero Rey. Y solamente te quiero servir a ti por la eternidad de hoy en adelante. Dame la salvación. Séllame con el Espíritu Santo. Te lo suplico en el bendito nombre del ahora mi Salvador, el Señor Jesucristo. En este bendito nombre oro. Amén. Puestos de pie, hermanos, vamos a cantar el himno. Es Cristo quien por mí murió, pero ¿tú tienes el número? 167. Y cantamos solamente la primera estrofa del himno 167. ¿Sí es la primera estrofa? Sí, la primera estrofa del 167. No, estamos otra vez equivocados. ¿En cuál estás leyendo? ¿100 qué? Número 13, a ver. Sí, es 13, es el 13. Es el 13, Dani. Ok, cantémoslo con mucho gusto. Ese sí lo pudimos cantar muy bien, gracias. Espero que los hermanos en línea lo hayan podido tener. No sé si Alan lo pudo encontrar. Bueno, al ser despedidos, déjeme recordarle que tengo un anuncio. A partir del primer domingo de julio ya no nos vamos a reunir a la 1:30, nos vamos a reunir a las 11 de la mañana. O sea, el próximo domingo todavía nos vamos a reunir a la 1:30, pero el primer domingo de julio, a partir de él, va a ser a las 11 de la mañana. El de la tarde sigue siendo igual porque se depende completamente de ustedes, a las 6. Así es que ese es el anuncio. Y les recuerdo la cadena de oración, si me haces favor, Alan. La cadena de oración, okay. Todos los días a las 7 de la tarde, por favor, es esencial que todos estemos con un mismo sentir, un mismo pedirle al Señor para que podamos alcanzar a aquellos que necesitan escuchar del Señor. Y a nuestros amigos en línea les recordamos que la Iglesia Bautista Príncipe de Paz se reúne aquí en Aurora, Illinois, en el 1205 de la 7th Avenue, Aurora, Illinois, 60505. Le esperamos. Si conoce a alguien que vive en esta área, invítele, por favor. Bueno, si no hay algo más, vamos a ser despedidos con palabra de oración. Padre, muchas gracias, Señor, por habernos dado esta enseñanza tan grande. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a discernir nuestro actuar.
nuestras decisiones que tomamos. No queremos fallarte, Señor. No queremos llegar al punto de este hermano que hizo esta cosa tan tremenda, que el mismo apóstol Pablo tuvo que intervenir. También danos, Señor, la fortaleza para poder confrontar a aquellos que están viviendo en abierto pecado y que no sienten ningún remordimiento de fallarte. Te amo, Señor, te suplico nos guíes a aquellos que necesitan tu palabra. Guíanos, Señor, tráelos a esta tu casa. Y continúa con nosotros, continúa bendiciendo a los hermanos americanos, ahora que están buscando nuevas iglesias, a las congregaciones a las cuales unirse. En el bendito nombre de mi amado Salvador, el Señor Jesucristo, en este bendito nombre oro. Amén. Gracias, hermanos, estamos despedidos, que Dios les